en cuenta en las condiciones habituales. Por tanto, el día 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, el próximo sábado, nos obliga al ayuno y a la abstinencia. Y el día lunes 9 de diciembre nos obliga a venir a la Santa Misa. Se traslada la Inmaculada Concepción al día siguiente, que es lunes 9 de diciembre. El domingo, evidentemente, también es de precepto. Así que vayan preparándose, vayan haciendo ese tiempo para dedicarle a la santificación. Una hora es lo que nos pide nuestro Señor. Entre tantas que nos da, nos pide una hora. Hay que ser generosos con Él, no seamos mezquinos. Esa hora hay que dársela para que no tengamos que dar cuentas en nuestro juicio sobre eso. Es un pecado mortal, recuerden ustedes, no lo tomen a la ligera. Qué fácil se nos hace eso. Bueno, no vengo a misa, pero ya recé mi rosario, como si un rosario pudiera suplir la gracia de una misa y la obligación. Cuidado con eso, no tomemos a la ligera eso, queridos fieles. Si tenemos la oportunidad, si no hay una imposibilidad tan grave como el precepto, una incomodidad grave, una enfermedad, una imposibilidad física, tenemos que venir. Así que, primero Dios, es viernes primero, el próximo, al día siguiente, vigilia de la Inmaculada Concepción, el 7 de diciembre, y el lunes 9 de diciembre, misas, como habitualmente son, 8 de la mañana y 7 de la tarde. Dios mediante. Igual en los grupos les vamos a recordar estos datos, vayan reservando también ustedes. Estamos en el primer domingo de Adviento y la epístola se toma de San Pablo a los Romanos y dice: hermanos, sabed que es ya hora de despertar, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. La noche pasó y llega el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, sino en pendencias y envidias. Antes bien, revestidos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se toma de San Lucas y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y de las olas, quedándose los hombres por el temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzaren pues a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo este signo: ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Empezamos ya, queridos fieles, este nuevo año litúrgico, el año cristiano. Empieza desde este domingo, estamos de año nuevo. Todo el ciclo de la salvación se empieza a recordar ahora en el primer domingo de Adviento. Y el Evangelio que leíamos en el domingo pasado está profundamente conectado con el que hoy escuchamos en esta Santa Misa. Porque la resolución del mismo, a eso nos conlleva el considerar que este mundo va a pasar, que esta vida, que estas generaciones van a pasar, tienen que pasar. Eterno solo es Dios, como este mundo lo es. Eterno solamente nuestro Señor. Pero esas cosas no es para meternos miedo simplemente. No sirve de nada tener miedo si eso no nos mueve a obrar. De nada sirve tener miedo, servir, de nada sirve. La iglesia no quiere eso. Es una calumnia que le han levantado y ya estamos curas otra vez metiendo miedo. No, Señor. Todo lo contrario. Es necesario considerar estas cosas. El juicio de nuestro Señor, que se ha de acabar el mundo para empezar, no poner nuestro corazón en esto, que se va a acabar, que va a pasar. Imagínense ustedes invertir toda su vida, su tiempo, sus fuerzas en algo que saben que mañana se va a desmoronar, que lo van a perder. Unos tontos serían. Entonces, el considerar que este mundo tiene que pasar, nos tiene que mover a poner todo lo que es de nuestra parte en lo que es eterno, que se nos ofrece y que podemos llegar a él. Entonces, el considerar lo que considerábamos el domingo pasado tiene que tener como resolución la vida eterna, el pensar en ese reinado eterno de nuestro Señor. Y es lo que la iglesia nos quiere mover a pensar en este domingo, que sí es un motivo de penitencia el tiempo de Adviento, pero es una dulce espera. Una dulce espera en que recordamos esa natividad de nuestro Señor, ese advenimiento por puro amor de parte de nuestro Señor.
que va a volver a pasar, tiene que pasar de nuevo a juzgar. Y ese juicio es a lo que nos invita a pensar también hoy la iglesia. A cómo vamos a poner nuestro corazón en cosas de un mundo que detesta a nuestro Señor, que a cada respiro blasfema, que ve la santa religión, esta tabla de salvación para el cristiano, esta tabla de salvación para el redimido, que la ve como un escollo que hay que superar. ¿A quien todavía en pleno siglo XXI es cristiano? ¿Quién es creyente? ¿Cómo vamos a poner, estar felices, tranquilos, arraigados en un mundo que detesta a Cristo? No podemos, y si es así, queridos fieles, ya somos parte de ese mundo. Hipócritas además, cuando menos esta gente no tiene una doble cara, y si detesta con sus obras y con sus sentimientos a Cristo, no es incongruente. El cristiano que vive pecando, que vive poniendo su corazón en cosas de este mundo, es un doble cara, es un hipócrita. En este mundo que detesta la santa fe, que detesta el nombre de Cristo, y si lo trae de sus labios es para blasfemar. Y esta crisis que vive la iglesia hoy en día es peor que cualquier otra. Es cierto, la iglesia siempre vive en crisis. Algún pequeño momento del tiempo siempre estuvo en crisis. Cuando no había persecución, era herejía, era calumnia, eran corruptelas, la corrupción de sus propios, de su clero, de sus fieles, de sus religiosos. Siempre lo tuvo, sí. Algún escollo había, el demonio trataba de alguna manera, pero con Pedro a la cabeza, con Pedro en esa barca que si bien se bamboleaba en algún momento, ahí estaba Pedro, ahí estaba la voz de Cristo por medio de Pedro, apacentando a las ovejas. Y Dios cumple eso, y dio al pastor y el rebaño se dispersó. Es cierto, la situación de la iglesia es desoladora, es horrible. Es terrible considerar lo que le ha pasado a la iglesia ante los ojos del mundo. Es como una derrota ante los ojos de la gente. Y es cierto que la situación del mundo, aún así, desoladora, cuando consideramos, claro que nos puede tirar los ánimos, porque no hay ninguna esperanza de reconversión de las naciones. Cuando no tenían a Cristo, no tenían la luz del Evangelio, bueno, no conocían, eso era lo que tenían, pero ya lo han conocido y se han sacado ese dulce yugo de nuestro Señor. Por eso hoy entre la gente que se hace llamar tradicionalista, que ustedes saben, ya les he dicho que ese término es totalmente inexacto, es como sectario. El católico es por esencia tradicionalista, por decirlo así, porque es una de las fuentes de la revelación. Nosotros no somos católicos tradicionalistas, católicos tal, no. El católico no tiene más apellido que cristiano, católico, apostólico. No tiene más de 4 nombres la iglesia, una santa, católica, apostólica. No es tradicionalista, no es sedevacante, son apellidos que le han dado a nuestra santa fe, pero somos católicos en esencia. Todos los demás agregados son eso, agregado. Porque no existe, y eso lo repito mucho, no existe el católico modernista, el católico tradicionalista. Es un círculo cuadrado, un término repele a otro. Entonces, entre los católicos, los que reconocemos que la sede de Pedro hoy en día está desde 1958 vacante, hoy en día entre los católicos, al ver la situación de la iglesia, lo que ha perdido la iglesia, viven apabullados. Y además piensan que en algún momento, bueno, el mundo se va a reconvertir, que otra vez el esplendor de la iglesia se va a hacer sentir en el mundo y que se va a restaurar. No, Señor, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque es sencillo. La iglesia, queridos fieles, es la esposa mística de nuestro Señor, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y así como ha padecido ese cuerpo real de nuestro Señor, esa carne que ha asumido la segunda persona de la Trinidad, así como ha padecido esa humanidad de nuestro Señor, tiene que padecer su cuerpo místico, lo tiene que padecer. Y sí, nuestro Señor en algún momento sí admitió que le fuera dada gloria terrena, humana, sí admitió por un momento, pero ese momento fue previo a una pasión escarnecedora, terrible, una pasión humillante que vista ante los ojos del mundo, acabó en una derrota. Ante los ojos de un mundano, la cruz no es ningún triunfo, es una derrota. Ante los ojos del mundano, ante ojos materiales, no era ningún triunfo, pero ese escarnio material era el medio absolutamente necesario para la gloria sobrenatural, absolutamente necesario. Era la semilla, el precio de ese bien supremo y eterno era un mal pasajero. Debe tener un precio. Entonces la iglesia, siendo
El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo tiene que padecer lo mismo. Un periodo en el que sí permite nuestro Señor que tenga cierta gloria material, cierto poder temporal, poder económico, poder sobre las sociedades, pero ese momento va a pasar como pasó con nuestro Señor, para abrir paso a una pasión terrible, para empezar su calvario. Eso es escriturístico, así empieza. Para eso se ha encarnado nuestro Señor, dice la Sagrada Escritura. Y así también la iglesia para eso ha sido constituida. ¿Y cómo va a poder estar en mejor situación el discípulo que el maestro? Ah, Señor, la iglesia no puede. Claro que puede padecer y lo padece. ¿Cómo no? Si la iglesia busca la gloria de nuestro Señor, es el medio de esa gloria, ¿cómo va a evitar los medios para llegar a esa gloria? Es ilógico eso. Y es terrible lo que está pasando. Pero ojo, al empezar ese calvario, ¿cómo va a ser un motivo de congoja? No, Señor. Todo lo contrario, cuando vemos la situación que pudiera tirarnos, abatirnos, no tenemos que apabullarse. Suena contradictorio, pero no es una ocasión para apabullarse. Otra vez están predicando esas cosas, el juicio, cosas que lejos de... No, esto eleva nuestra alma a nuestro Señor y nos da una esperanza. ¿Cómo? Sencillo. Seguir la huella de nuestro Señor, queridos fieles, en este mundo es andar por un camino que ya está conducido a la victoria. Es una guerra ganada para empezar. Y además considerar que el cristiano, el católico, no es un idólatra de la historia, de los éxitos, de los tiempos, de los lugares, para nada. Nosotros no idolatramos esas cosas, no idolatramos nada. No adoramos el poder, el esplendor, el poder, la gloria material, para nada. Porque eso es algo totalmente accesorio, se llama diletantismo, es un problema, es un escollo. Que nos quedemos en esas cosas materiales. Somos seres que tenemos que atender más a nuestra parte espiritual que a nuestra parte humana, material, animal. Ya estamos hechos para cosas no terrenas, para cosas sobrenaturales. Y buscamos, para eso somos católicos, y buscamos, anhelamos una unión eterna, sobrenatural con el eterno. Si ese no es nuestro fin, no tenemos nada que hacer aquí. No tenemos nada que hacer en la iglesia, si ese no es el fin que buscamos. Y aún y buscamos esa unión eterna con nuestro Señor a precio de una aparente derrota. Las mismas huellas de nuestro Señor. ¿Ustedes creen que había triunfado, que pensaban los verdugos judíos de nuestro Señor, pensaban que había triunfado cuando lo crucificaron? No, todo lo contrario. Listo, se acabó. Se acabó la iglesia, se acabó esta herejía, se acabó este revuelto. Se acabó. No, Señor. Por eso nosotros, vivir de la nostalgia de los buenos tiempos, entre comillas, los tiempos en que la iglesia, cuando la iglesia era iglesia, como dicen algunos, que es terrible, la iglesia no deja de ser iglesia nunca. Cuando la iglesia estaba bien, y vivir de esa nostalgia es volver al terrenalismo hebreo. Decíamos hace unos domingos que los hebreos, que los judíos pensaban que el Mesías iba a ser un reformador, un restaurador material, a volverle al pueblo a la tribu de Judá, al pueblo hebreo, la gloria que tenía, volverle el dominio material, volverle que sea una tribu esplendorosa ante el mundo, poderosa. ¿De qué les sirve? Eso es volver a ese ideal judío que es totalmente terreno, que no tiene nada que ver con la misión del Mesías. Es volver nosotros a eso. Y ahora es ser más terreno, más animal que espiritual. Eso es terrible. Y es además vivir de eso, que esa nostalgia nos queda a nosotros, no, así los buenos tiempos, anhelar lo que se tenía antes y entristecerse porque ya no se tiene. Es una ofensa a nuestro Señor también. Es una ofensa terrible para Cristo. ¿Por qué? Porque quien vivifica la iglesia con su gracia, con sus méritos y con su presencia, sigue con nosotros. El mismo Dios que le daba gracia a esa gente que estaba en iglesias enormes, basílicas importantísimas, que ya no está. Ese mismo Dios que vivificaba la iglesia es el mismo que nos vivifica hoy en día. Lo mismo. Y el lamentarse de tantas cosas perdidas, cuando tenemos a quien vivifica y sostiene la iglesia con nosotros, es una ofensa para Él. Al esclavo del sagrario, ahí sigue con nosotros, que perdamos todo, menos su presencia, su gracia y su fe. Eso es lo que tiene que pensar el cristiano. ¿Cómo vamos a vivir llorando cuando tenemos la fuente de la consolación delante de nosotros? Es una ofensa para Dios.
Y además es darle, vivir con ese pesimismo, vivir apabullados, es darle la razón a la gente que acusa nuestra fe de eso, que acusa a la santa religión católica de oprimirnos y de tenernos, controlarnos de alguna manera con esa nostalgia, con esa culpa. Mentira, todo lo contrario. Vivir la religión de Cristo es vivir en libertad. Es vivir en libertad, y darle la razón a esa gente, además de ser una mentira, una calumnia, es una ofensa gravísima. Si la iglesia te invita, si te hace pensar en tu juicio, en tu muerte, como lo hace ahora, como lo hizo el domingo pasado, no es para que vivas temblando, asustado. No es esa la intención. Cuando te hace pensar en tu mortalidad, es para que pienses en la inmortalidad que te ofrece nuestro Señor, para que pienses en esa gloria que te ofrece después de esa muerte. Si te trae el recuerdo del juicio, tu juicio personal no es para que tiembles como loco temiendo ver un Dios que tanto te ha amado antes. No, Señor. Y si hoy por hoy piensas en tu juicio y tiemblas, es que algo estás haciendo mal y estás vivo. Todavía puedes enmendar eso, todavía puedes reformar esa parte en tu vida. Si te lo trae a la colación, a tu mente la iglesia, es para que consideres que tienes que cambiar eso y que hoy por hoy tienes vida, todavía tienes oportunidad. Es porque algo estamos haciendo mal, hay que cambiarlo. Arrancar eso que sabes que le ofende a nuestro Señor, ese pecado dominante que todos tenemos uno, necesariamente uno o muchos. Que si yo sé, hoy me pongo a considerar mi muerte y yo sé, Señor, que este pecado me va a impedir verte, lo arranco. ¿Qué me cuesta? Amar a nuestro Señor, eso nos cuesta. Por eso, para que viviendo así, el advenimiento de nuestro Señor no sea un motivo de terror. Imagínense eso, qué horroroso. Que nuestro Señor venga por nosotros a llevarnos a la eternidad y nosotros estamos temblando porque lo ofendimos toda la vida. Por eso empecemos a vivir de tal forma, queridos fieles, que el advenimiento de nuestro Señor sea un motivo de alegría espiritual, sobrenatural, que lo deseemos como lo deseaban los primeros cristianos. Al ver esos católicos, el mundo que detestaba el nombre de Cristo, el mundo envuelto en paganismo, ¿cómo vamos a querer vivir aquí, Señor? Y ven, le gritaban, ven, Señor. Porque el juicio de nuestro Señor siempre está cerca, su advenimiento siempre está cerca. Oiga, que falta la conversión, de lo que falta que aparezca. No importa eso. Lo importante es que hoy mismo tú puedes comparecer delante de nuestro Señor, porque del juicio personal que vamos a tener todos después de esta muerte, después de la muerte, porque nadie sale vivo de este mundo, de ese juicio personal, el juicio universal, no puedes hacer nada. Ya se acabó el tiempo. El que te debe preocupar es ese juicio personal que vamos a dar delante de Dios, que vamos a tener delante de Dios, que puede ser hoy. Y eso es una verdad inconfusa, es una verdad que va a pasar, lo quieras o no, lo quieras pensar o no, va a pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vivir para ese día malo. Ese es el día más importante de toda tu vida, para el que te estuviste preparando toda tu vida, 20, 30, 50, 70 años, toda tu vida te estuviste preparando por ese juicio. ¿Qué hiciste con ese tiempo? Y si no has hecho nada, hoy estás vivo y tienes la oportunidad todavía. Hoy tienes esa oportunidad. Por eso empecemos a reflexionar eso en nuestra vida, queridos fieles, y empecemos a pensar en ese juicio de nuestro Señor, en ese advenimiento. Y me voy a poner a temblar. No, póngase a obrar, que es otra cosa, para que el pensar en eso sea ese motivo de alegría, para que vivamos de tal forma que después de nuestra muerte no nos encontremos un Dios airado, un Dios ofendido, sino un Padre misericordioso esperando ansiosamente encontrarse con su hijo, con su hija, que tanto le ha costado, que tanto ha amado y tanto ha sido amado por él, por ella. Supliquemos a Dios esa gracia, queridos fieles, que nos conduzca a la bienaventuranza eterna, para que con el Dios eterno cantemos las alabanzas celestiales, para que con él y sus santos gocemos de su eternidad, a él que vive y reina por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.